Bueno, y para hablar de este tema tenemos como invitado a Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco. Ya te estamos viendo ahí, Cristian, ¿cómo estás? Hola, hola, todo bien por acá. ¿Cómo están ustedes? Todo bien también, preguntándonos, yo me pregunto principalmente, ¿qué características tienen estos volcanes? Porque son hartos, más de 130, es una cantidad que yo por lo menos no me imaginaba. ¿Cuáles son las características de estos volcanes? Uy, bueno, eso es justamente una de las cosas. Son hartos y son ciertamente distintos a como uno se lo imagina de acá, partiendo porque teniendo tanto hielo, como tienes allá, ya la forma en que puedes hacer erupciones es distinta. Y puede pasar algo más parecido a lo que pasa en Islandia con los volcanes de allá cuando ocurre el magmatismo, que es que sale el magma y encuentra una capa de hielo, entonces a veces puedes tener erupciones un poquito más explosivas en algunos momentos del pasado, seguramente en la Antártica, y en otros momentos simplemente salidas de lava y cosas más sencillas, pero hoy en día lo que sabemos es que son volcanes que no son como el típico cono que uno se imagina en general, salvo el Monte Erebus que está por ahí, que sí puede, que sí es el punto más alto de la Antártica. Los otros están como medio escondidos debajo del hielo, entonces hay mucho por saber de ellos, de hecho, porque solamente tenemos como la evidencia geológica de que en algún momento hubo algún tipo de erupción por ahí, pero no tanto como los vemos ahora y imaginamos este cono Sí. bonito como un volcán Osorno o un volcán Villarrica, por ejemplo, no, así no son. Eso me interesa saber qué evidencia hay respecto a lo que ha pasado en años anteriores, obviamente pensando en muchísimos años atrás. ¿Han habido erupciones, por ejemplo? Claro, hoy, en los tiempos más recientes tenemos dos volcanes que han hecho erupción. Uno es el Monte Erebus, que es como que es el más activo, que siempre está como haciendo algo en definitiva, y el otro es la isla de Excepción, que de hecho está en nuestro territorio y está dentro del ranking de volcanes, dentro del ranking de volcanes del Senagiomi, como un punto que hay que poner atención. Esos son los dos que conocemos que sí han tenido erupciones más recientes y que se ha visto eso. Pero el tema es que cuando tú te pones a hablar de un volcán activo, geológicamente hablando, entramos en un tiempo de ver 11.000 años de historia. Y eso ya es meterse en los registros geológicos, lo que es más o menos difícil porque obviamente tienes que ir allá. Es difícil llegar, ha sido históricamente difícil llegar. Entonces significa de que cuesta tener acceso a toda la evidencia que podrías tener. A veces la gente se pone a analizar testigos de hielo para ir viendo cuáles son las capas y cómo han ido cambiando y que eso, si eso hay evidencia de erupciones antiguas o no. Y también puedes ir viendo cambios morfológicos que se pueden ir dando que podrían tener sentido con un volcanismo en algún lugar. Entonces, como que eso es lo que puedes ir analizando a poquito, pero mientras más se estudie, seguramente lo que más va a pasar es que más volcanes vamos a encontrar. Aunque no sean volcanes necesariamente activos, pero sí que hayan hecho algo en el pasado, seguramente van a ir apareciendo mientras más vayamos viendo. O sea, esta cifra de los 138 volcanes podría aumentar si es que se llega a estudiar precisamente este tema, O sea, ¿o y el no? tema ya se estudia. La cuestión es, sí, claro, el tema ya se estudia. La cuestión es que es difícil estudiarlo, porque hay Claro, que ir a la eso. Antártica muchas veces y estar descubriendo bajo una capa de hielo muy grande todo lo que hay. Entonces, claramente uno puede ir cambiando esto en la medida que vas teniendo más evidencia. Y fíjate que no es el único lugar del mundo donde algo así pasa. Por ejemplo, en el norte de Chile o todo lo que son toda la parte del norte de Chile con Bolivia, con Argentina, hay un montón de volcanes y que son activos no es tan fácil. Hay veces que dependiendo del estudio puedes definir que hay unos que son más activos que hicieron erupción en los últimos 11.000 años, otros que no hicieron erupción en los últimos 11.000 años, y la evidencia cuesta encontrarla porque es difícil llegar a esos mismos lugares que están al lado nuestro, digámoslo, y ya con eso te cuesta identificar que un volcán puede ser activo o no. Imagínate en la Antártica, donde ya es Mm. mucho más difícil llegar y cuesta encontrar más evidencia, pero hay hartos estudios y hay harta gente que está constantemente queriendo echarle una mira a eso porque nos puede decir mucho acerca de cómo ha sido el volcanismo en otros lados del mundo en otros momentos también. Y Cristian, ¿hay probabilidad de alguna erupción, por lo menos de estos dos volcanes que han tenido comportamientos en el último tiempo? ¿Se ha pensado eso? ¿Es una probabilidad cierta o se ve más lejana? Es una probabilidad cierta. Bueno, por algo, el Erebus es un volcán que uno podría pensar que está como más alejado de alguna forma de este nuestro lado del mundo, este Chile, pero sí hace erupción más o menos constante con fumarolas, con distintos productos que va lanzando. No es muy grande, pero sí hay algo que está ahí. Y por lo tanto ese volcán sí te puede hacer una erupción un poquito más grande en algún momento de la vida.
mientras que la isla de Decepción está considerado dentro del ranking de volcanes de Sennacheribim. De hecho, la isla de Decepción está en el lugar número 46. No, no están ni tan arriba ni tan abajo. O sea, es un volcán que en algún momento te puede sorprender con alguna erupción, aunque quizás no sea tan fuerte, pero aún así puede ser. Y el problema está en que siendo que hay tanta expedición científica e incluso tanto turismo últimamente que ha ido creciendo en la Antártica, al ser un lugar tan remoto, te pones bastante en riesgo cuando pasas por uno de estos volcanes, más o menos. Sí, y Cristian, según tu opinión, ¿qué significaría para la ciencia, por ejemplo, que hubiese una erupción grande? Te lo pregunto también por el hielo que hay en la Antártica. ¿Podría eventualmente interferir una erupción en esa cantidad de hielo que hay en la Antártica? O sea, si nos ponemos a pensar en una erupción como potente, sí, claro, Claro. tendríamos que ver Islandia. Islandia es un país donde hay hartas erupciones con mucho hielo encima. O sea, volcanes que están debajo de glaciares, pasa en la Antártica, en Islandia. Y ahí es donde vemos cosas como el Eyjafjallajökull hace unos cuantos años atrás, que una erupción que quizás no tendría que haber sido tan explosiva, por el hecho de que hubo tanto hielo involucrado, sí terminó siendo muy explosiva porque se generó una cosa que se llama magmatismo, que es cuando el agua entra en contacto con el magma y hace que todo el proceso sea un poco más explosivo. Entonces tú podrías llegar a tener algo así, pero necesitas obviamente las condiciones previas para que eso pase. Lo otro es que también, incluso aunque tengas erupciones chicas, a veces cuesta encontrarlas porque no hay nadie ahí, entonces cuesta un poquito tener la noción completa de la historia de eso. Así que es un lugar que siempre hay que estudiarlo porque una erupción grande te puede pillar en algún momento de la vida y hay que saber exactamente a qué te enfrentas. Sí, a eso mismo quería llegar. ¿Cómo se reacciona en este caso? Sabemos que la Antártica es un territorio sumamente aislado, es muy difícil llegar a la Antártica. ¿Qué es lo que se puede hacer efectivamente por parte de la ciencia cuando haya, si es que hay, obviamente, una erupción volcánica? O sea, primero que todo hay que estudiarlo más que solamente al Erebus o a la Isla de Excepción, que son los que conocemos. Pero como te decía, hay hartos grupos que ya están trabajando mucho en la Antártica. Entonces, lo que están haciendo ahora, aparte de ya tener una idea de cómo la cronología de las erupciones anteriores, hay que pasar esta etapa y que lo están haciendo, donde empiezan a pensar, oye, sería una futura erupción? ¿Qué zonas afectaría una futura erupción? Pero siempre hay incertezas, porque como no lo hemos visto tanto, entonces el escenario mismo de, oye, ¿cuán grande podría ser la siguiente erupción en la Antártica? Es una pregunta que cuesta mucho tener la idea de cómo responderla, porque no tenemos toda la información que nos gustaría. No es como, a ver, no es como si tomamos un volcán Villarrica que lo hemos visto hacer erupción tantas veces que ya tenemos una idea de qué volumen de magma es que expulsa en una erupción, cuán grande puede ser, cuán explosiva puede ser. Y esas son las cosas que que te ponen tanta incerteza en la Antártica y que hacen que este sea un lugar que todavía hay que seguir estudiando mucho para poder responder a la misma pregunta que tú hiciste. Sí, es un importante lugar para la ciencia. Se ha estado avanzando precisamente y se están llegando más expediciones a la Antártica en estos últimos años y esa es una buena noticia. Pero también quería preguntarte, Cristian, respecto a los volcanes, el monte Erebus y la isla Decepción. Ujú. Tú lo comentabas hace un ratito, pero estos dos volcanes son los que más llaman la atención respecto a los anteriores. ¿Por qué? Porque son los dos volcanes que te han mostrado erupciones de las cuales hay certeza que ocurrieron, en definitiva. O sea, la isla de Excepción tuvo erupciones en el siglo XX, en 1967, en 1969, erupciones que por lo demás tampoco fueron tan chicas, o sea, igual pudieron haber tenido un rango de explosividad más o menos importante. El Erebus está en erupción hasta más o menos de 1972 hasta ahora. Entonces, como que son dos volcanes que están consistentemente haciendo algo en definitiva. El Erebus siempre está como en mostrándote fumarola, mostrándote distintos tipos de pequeñas explosiones, mientras que la isla de Excepción a veces ha tenido estas explosiones más grandes, como en 1912, 1969, 1967, que no dejan de ser, porque si tuviste un volcán que ya tuvo tres erupciones, al menos en el siglo XX, puedes esperar otra en algún momento también. Bueno, Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco, muchas gracias por conversar con nosotros de este tema tan interesante. Siempre son interesantes las conversaciones contigo, así que ojalá podamos tomar contacto dentro de los próximos días para seguir hablando de estos temas. Que estés muy bien, Cristian. Absolutamente, cuando quieran estoy con ustedes. Un abrazo y que tengan un muy buen día por allá.